activemos la grabadora desde que se me olvide. Y venimos por acá, entonces el siguiente bloque o el siguiente capítulo dentro del módulo de la guía de trabajo, entonces nos remite al conocimiento. Aquí simplemente es una referencia bibliográfica o un conocimiento muy general o muy básico acerca de sistemas de información empresariales. Entonces, pues el ejercicio que tenían planteado como parcial o como segunda evaluación era plantear más o menos una estructura. Entonces, cada uno nos comentaba la semana pasada más o menos cuál fue el enfoque que le dio. Entonces, tengan presente que hoy en día la mayoría de las grandes empresas, entonces en cada una de sus instancias estructurales o organizacionales, manejan sistemas de información. Y esos sistemas de información, pues hay que nutrirlos con datos que se procesan, que se almacenan, que se organizan y que a partir de algunos programas especiales se pueden generar datos o datos no se puede generar información que a nivel empresarial es muy valioso. Entonces, hoy en día, pues existen software que me permite, por ejemplo, el gerente generar planeación, generar organización, generar control dentro de cada uno de los departamentos o de las instancias dentro de la empresa, dentro de la compañía. Recuerden que seguimos hablando de todo lo vemos como un sistema y una empresa no es ajena a eso. Entonces, les mencionaba que una empresa la podemos ver como un sistema y dentro de él vamos a encontrar varios elementos y les decía pues que, por ejemplo, cada departamento, el de asesores comerciales, el de ventas, el de finanzas, el de contabilidad, el de recursos humanos, el de producción, el de logística, todos y cada uno de esos los puedo ver como un elemento dentro de mi empresa que hacen parte de ese sistema y todos jalan o todos tienen el mismo objetivo, pues cualquier empresa, por grande o pequeñita que sea, pues su objetivo es producir utilidades o generar el bienestar para el cual fue creada la empresa. Entonces, si es de tipo social o si es de corte social o público, pues satisfacer las necesidades de las personas que tocan o que tienen que ver con la razón de ser de la empresa, y si es de tipo productivo, pues de tipo empresarial o de tipo privado, pues en todo ese tipo de negocios o de empresas, pues el objetivo general es generar o producir utilidades. Entonces, cada uno de los departamentos, serían cada uno de los elementos de la empresa, tienen que generar estrategias o tienen que generar aportes para cumplir ese objetivo general. Y mencionábamos, incluso en el video que veíamos la vez pasada, el de sistemas de producción y que cómo explotamos los recursos, los llevamos a la fábrica y luego los procesábamos, y los desechábamos, luego los comprábamos y los utilizamos por un periodo de tiempo y luego los desechamos. Entonces, esa visión así como un sistema de las empresas, entonces nos lleva o ha llevado a generar, después del siglo pasado, que fue el siglo de la informática, a desarrollar programas o software que me permitan tener más o menos un panorama y un control sobre las empresas. Entonces, según el nivel jerárquico estructural de la empresa o del, del cargo que ocupe la persona, entonces se va a encontrar con programas o con aplicaciones que involucran mayor o menor responsabilidad a la hora de la toma de decisiones, que es el trasfondo de todo, y que me permite entonces generar simulaciones o ingresar valores y tratar de hacer proyecciones o pronósticos futuros o poder determinar, no sé, estudios probabilísticos o comportamientos de la población, bueno, un montón de cosas. Entonces, vamos a redondear eso y pues ya van a ir de pronto perfilando un poco más o lo van a ir relacionando con el ejercicio que les decía, pues el del segundo parcial, donde teníamos una empresa, un consultorio médico, donde teníamos varios especialistas y donde se generaron unas problemáticas porque su modelo o su sistema de asignación de citas y de consultorios y de médicos y de horarios y todo ese cuento era de forma manual a través de una sola persona. Entonces, primer problema, si la secretaria se enfermaba, pues entonces el consultorio no funcionaba porque quién iba a asignar las citas, quién iba a facturar, bueno, y un montón de cosas. Segundo gran dilema, pues que el gerente o el administrador del consultorio pues no tenía la información disponible en el momento que lo requería y mucho menos pues podía generar a partir de esos datos cuadros, informes, gráficos, bueno, analizar situaciones. Pues algunos de los elementos que aparecían ahí en el ejercicio. Entonces, viéndolo ya desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de ingeniería en sistemas, entonces
cada uno de ustedes planteaba herramientas o soluciones de software, pues básicamente de software, donde pues todo eso se podía mejorar, donde ya no depender de una persona que era la secretaria donde el sistema me podía ofrecer en cualquier momento, en cualquier instante, la información necesaria, por ejemplo, al gerente o al administrador de. Entonces, vamos a mirarlo, vamos a revisarlo. Este capítulo, pues básicamente es muy teórico. Vamos a revisarlo rápidamente el día de hoy para que en la próxima sesión, ya que nos va cortando el tiempo, nos metamos un poquito a hablar de pensamiento sistémico ya como tal, de hablar un poquitico acerca de los paradigmas, ese cuento que tiene que ver pues, con el pensamiento sistémico, que es el último bloque o el último capítulo de la asignatura como tal. Entonces, vamos a revisar hoy esta partecita. Entonces, acá se resume todo lo que les estaba mencionando, todo lo de este capítulo, en esta gráfica. Entonces, acá vamos a encontrar diferentes tipos de sistemas de información dependiendo el usuario de el mismo. Entonces, a nivel jerárquico, como les decía ahora, entonces cada uno de los estamentos o elementos jerárquicos dentro de una empresa o dentro de una compañía va a interactuar con diferentes aplicaciones que le van a permitir mejorar o por lo menos tenerlo en forma sistemática, algunas herramientas que le permitan tomar sobre todo las decisiones. Todo está orientado por allá. Pues depende mucho también del nivel. Entonces, en la parte más alta de la estructura encontramos pues la junta directiva como tal, pues el dueño del aviso o la junta directiva. Y entonces allá pues está todo el nivel estratégico, se llama así. Y existen algunas aplicaciones que me permiten, desde el punto de vista empresarial, generar estrategias. Entonces, ustedes me hablaban, por ejemplo, en clases pasadas de teoría de juegos, por ejemplo. Eso son estrategias. Eso de teoría de juegos, todo lo que tiene que ver con la teoría de juegos, hace parte del nivel estratégico. Entonces, por acá la junta directiva o la cabeza de la empresa o de la compañía utiliza programas como o herramientas de software como de ese tipo, de ese enfoque, que le permita generar estrategias a la hora de plantear nuevas propuestas o hacer proyecciones de ventas, bueno, un montón de cosas que se manejan desde arriba, que se direccionan desde arriba. Entonces, por sus siglas en inglés, entonces aparecen aquí las siglas de cada uno de los sistemas. Ahorita los ampliamos un poquitico más abajo. Entonces, a nivel estratégico o en la parte superior de la estructura jerárquica de la empresa se manejan entonces sistemas de información para la toma de decisiones, sobre todo a nivel estratégico. Tenemos un segundo renglón o una segunda línea en la jerarquía empresarial, que es donde encontramos normalmente los gerentes o jefes de departamento, por decirlo así. Pues todo depende del tamaño de la empresa como tal, ¿no? Y pues aquí ya estamos hablando de un nivel administrativo. Entonces, esto ya se encargan de pronto de manejo de personal, de, no sé, otras cositas, de bajar la información que genera acá arriba a los demás dependencias o a los demás departamentos de la empresa. Entonces, algunos de ellos también están encargados de las tomas de decisiones. Entonces, desde el campo de acción o el área de trabajo de ellos, pues se pueden tomar decisiones. Entonces, por acá también vamos a encontrar algunas aplicaciones o algún software específico para este tipo de nivel intermedio. Luego tenemos un tercer escalón o un tercer nivel en la estructura jerárquica, donde encontramos pues como los que manejan las bases de datos, los que se encargan de diseñarlas, de controlarlas, de pronto el que se encarga del software de facturación, todo eso. Entonces, por acá tenemos un nivel que lo denominan el nivel del conocimiento. Pues aquí son los que manipulan como tal los datos, los que manipulan la información, los que hacen o nutren como tal los sistemas de información. Entonces, nos encontramos con los ingenieros, nos encontramos con el manejador de bases de datos y con todo ese tipo de cosas. Y luego tenemos un último nivel o una última escala en la estructura jerárquica, pues ya es el nivel operativo, ya como tal. Entonces, por decir algo desde el punto de vista contabilidad, por decir algo, aquí tomamos un departamento que se llama contabilidad. Entonces, por acá vamos a encontrar los auxiliares contables. Pues ellos se encargan simplemente de ingresar los datos contables al software contable que tenga la empresa. Entonces, ellos simplemente están registrando datos, ellos no tienen que tomar decisiones ni tienen que hacer nada por ese cuento. Simplemente nutrir la base de datos del sistema de información, más bien, no la base de datos, sino el sistema de información con esa información. Y esa se va escalando.
porque entre más alto, pues el de arriba tiene control o acceso a toda la información de los niveles inferiores. Entonces, lo que estos señores van ingresando por acá, pues va subiendo y lo pueden tomar arriba en el nivel estratégico para hacer posibles proyecciones o pronósticos para periodos futuros o simplemente proyección de ventas o cosas por el estilo. Desde el punto de vista, por ejemplo, recursos humanos, entonces este personaje va a estar encargado de ingresar las hojas de vida, de todo lo que tiene que ver pues, con los datos básicos de cada uno de los empleados de la empresa o de la compañía, no sé qué. Y pues por acá arriba también podrán hacer uso de, aquí vamos a encontrar el perfil de cada uno de los empleados de la compañía, por decir así, por colocar algún ejemplo. Desde el punto de vista financiero, pues entonces tenemos de pronto por acá algunas personas, algunos auxiliares o alguna secretaria que se encarga de ingresar, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, no sé, toda esa información de facturación, las compras, no sé qué más cosas. Entonces, aquí simplemente nos encargamos de ingresar datos, de ingresar información. Desde el punto de vista manufactura o producción, pues entonces, normalmente algunos procesos hoy en día ya están sistematizados, entonces algunas máquinas me pueden arrojar información que llevamos al sistema de información como tal o a la base de datos para nutrir y que por arriba tengan información respecto a, desde el punto de vista o desde el departamento de marketing y ventas o desde el punto de vista departamento comercial, entonces pues también los asesores tienen que registrar los datos de las visitas que hicieron, cuántas ventas hicieron en el día o en la semana o en el mes, o, bueno, en fin, todo eso, los valores o los paquetes, bueno, lo que hayan vendido. Y pues esa información se registra aquí, nutre el sistema de información como tal, y esa información es la que va ayudando de soporte o en general es la que va dándole vida o solidez a todo lo que se toma en los siguientes niveles, en todas las estructuras de arriba. Entonces, en forma general de lo que trata esto. Entonces, por decir algo, aquí en el departamento de contabilidad, digamos que la empresa muy básica maneja en Excel. Entonces, en Excel se registran unos datos que luego esos archivos suben o escalan y nutren otros programas o otras aplicaciones, por decir algo. El de recursos humanos, no sé, utiliza, no sé, un procesador de texto, Word, para generar el perfil de cada uno de los empleados, por decir alguna cosa. Desde el punto de vista marketing y venta, entonces lo mismo, un cuadrito en Excel o una tablita en Word que permita registrar las ventas o las visitas o no sé qué. Y esa información pues se va registrando por acá en diferentes aplicaciones y a medida de que vamos subiendo, pues entonces las aplicaciones van a ir de pronto cambiando un poquitico o van a ir siendo un poco diferentes. Entonces, pues a nivel más arriba, en la parte superior, en a nivel estratégico o administrativo, pues ya tendremos simuladores de, no sé, pronósticos o cosas como el estilo, un manejador de casos probabilísticos, de cadenas de Markov, modelo de redes, de transporte, un montón de cosas de tipo empresarial que ya hoy en día, pues a nivel de software existen y me permiten simular el comportamiento de. Entonces, para cada uno de los escalones o eslabones dentro de la estructura jerárquica de la empresa, encontraremos diferentes aplicaciones que me permitan realizar esas tareas que les estoy mencionando. Entonces, ahora sí, revisemos aquí rápidamente cada uno de ellos. Como le digo, pues esto simplemente es como una revisión teórica, bibliográfica de lo que hace referencia. Entonces, arrancando por la parte superior, donde tenemos el nivel estratégico, entonces tenemos los sistemas de apoyo ejecutivos y su sigla, la que aparecía en la estructura jerárquica, el ESS de sus siglas en inglés simplemente. Entonces, sistema de soporte ejecutivo. Entonces, pero acá en español lo traduce sistema de apoyo, apoyo o soporte. La ESS de el inglés. Entonces nos dicen que este sistema pertenece al nivel estratégico de la organización. Su función principal consiste en proporcionar herramientas de software que le permitan a los directores resolver asuntos estratégicos que tienen tendencias a largo plazo. Ojo, acá arriba en la cabeza se está planeando el futuro. Estamos generando estrategias a largo plazo. Entonces, estos sistemas de apoyo a ejecutivos, pues lo que hacen son programas que me permiten hacer esas proyecciones. Se relacionan directamente con el rumbo de la empresa a futuro, lo que les estoy diciendo, con repercusiones importantes tanto al interior de ella como en el exterior, permitiéndole hacer proyecciones basados en las necesidades actuales y futuras, costos de inversión, mecanismos de producción a largo plazo, todo tipo de reestructuración interna que le permita abolir procesos entrópicos. Entonces,
Acá se está planeando, allá arriba, en lo más alto de la pirámide de esa estructura jerárquica, se están tomando las decisiones para el futuro, hacia dónde va la empresa, hacia dónde va la compañía. Un operario de una máquina pues no tendrá que estar o no será en ningún momento el encargado de eso. El jefe de recursos humanos tampoco. El asesor comercial, nada que ver con esto. Está arriba en la parte superior de la estructura jerárquica. Entonces, el gerente o la junta directiva o el dueño o los dueños o los propietarios de la empresa son los que se encargan de definir o determinar este tipo de estrategias. Y pues aparecen herramientas de software que les permiten entonces interactuar. Entonces por acá aparece un pequeño cuadrito que me permite, bueno, me dice que estos sistemas de información deben tener el control de todos los otros sistemas que están de ahí para abajo. Entonces, lo que les decía ahora, el que está arriba tiene el acceso y tiene el control de todos los que están por debajo, de todos los que tenemos en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, luego me dice por acá, tenemos un pequeño ejemplo por aquí. Debemos de tener en cuenta que estos sistemas tienen que estar diseñados para recibir información externa. Entonces, lo que les decía ahora, en un momento dado, no sé, cambiaron las tasas de interés del sistema financiero, por decir algo. Eso no depende de la empresa. En algún momento se cambió el IVA, o se grabaron nuevos productos, o no sé qué. O salió una nueva ley donde hay que pagar un nuevo impuesto de no sé qué. Entonces, estos sistemas de información deben de tener la posibilidad o deben estar abiertos para poder ingresar información externa. Entonces, por acá nos colocan algunos ejemplos, por ejemplo, leyes impuestas por el gobierno, la información de la competencia o informaciones resumidas desde filtrando información pues desde afuera. Acá me dan un pequeño ejemplo en un cuadrito, simplemente me dicen, por ejemplo, qué entrada o qué datos ingresamos a ese sistema. Entonces, por acá dicen que, por ejemplo, se ingresan datos acumulados externos relacionados con el negocio, así como los datos internos de la organización. Entonces, en ese nivel, pues se recibe toda la información de la empresa, toda, absolutamente toda, y podemos involucrar o podemos traer datos de afuera, datos de la competencia, datos de, no sé, del estado económico en ese momento del país o del continente, no sé, ese tipo de datos. Por acá en el procesamiento o en el ejercicio pues, del proceso se pueden realizar o construir gráficas, se pueden hacer simulaciones, lo que les decía ahora, podemos hacer simulaciones, incluso hacer proyecciones pues como tal. Aparecen software interactivos que me permiten entonces generar este tipo de proyecciones futuras. La salida de la información pues van a ser esas proyecciones que hemos planteado. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos o si deseamos, por ejemplo, para el próximo año aumentar las ventas en un 20%? Entonces, ¿qué tendríamos o cuáles tendrían que ser las ventas del próximo año para lograr ese objetivo? Y entonces, ya a nivel interno, ¿qué ajustes o qué replanteamientos tengo que hacer en mis sistemas de producción y en todos los demás sistemas para poder cumplir esa meta? ¿Qué cambios o qué ajustes tengo que hacer al sistema, al departamento comercial para que cumpla esos objetivos o esas metas? Desde el punto de vista de producción, entonces, cómo tengo que ajustar, si tengo que comprar más maquinaria o si tengo que modificar los turnos de trabajo de la empresa, o desde el punto de vista logístico, entonces qué cantidad de materia prima adicional voy a necesitar, desde el punto de vista financiero, cuánto me va a costar esa materia prima, cuál sería la proyección de las ganancias o utilidades por esas nuevas ventas y si realmente vale la pena entonces hacer la inversión. Si por ejemplo, en producción tuviera que comprar otra máquina, si para lograr esas ventas que estoy proyectando tuviera que contratar en ventas otros dos empleados y el costo de las materias primas desde el punto de vista logístico, si la suma de todos esos nuevos gastos que incurriría mi empresa para poder generar esas ventas nuevas del 20% el próximo año, valen la pena desde el punto de vista ganancia. Entonces, todo eso se maneja desde arriba. Y entonces miren que son información de todos los departamentos, información de todas las áreas de la empresa que necesitamos para poder nutrir ese sistema de arriba y poder tomar decisiones. Entonces, allá tenemos que tener una visión muy general y muy amplia de mi empresa, de la empresa como tal. Entonces, no simplemente, pues como quiero vender un 20% más de lo que vendía ahora, entonces voy a contratar un nuevo vendedor y listo, se acabó el problema. Nada, tengan en cuenta que eso toca lo demás. Estamos hablando de un sistema
e influye en lo demás. Entonces, tiene que modificar producción, tiene que modificar recursos financieros, tiene que modificar logística. Entonces, todo eso debemos de considerar. No podemos manejarlo como elemento aislado. Simplemente decir, contratando un nuevo vendedor, ya logro esa meta o ese objetivo que se propone. Entonces, este tipo de programas me permiten hacer ese tipo de pronósticos o proyecciones. Entonces, por acá, pues nos dicen que los usuarios de este sistema de información, pues son los gerentes o la junta directiva o los dueños, pues como tal de la empresa o de la compañía. Entonces, ese es el primero, la estructura superior de la jerarquía. Acá en la guía, que está puesta ahí en la plataforma, encontrarán un enlace a un video que les muestra pues, un ejemplito como tal. Aparece en una actividad, esa no la vamos a hacer. Entonces, el segundo nivel o el segunda escala o el segundo eslabón en esa estructura jerárquica, entonces aparecen los sistemas de soporte gerencial. Entonces, por sus siglas SSG, aquí ya no lo llaman apoyo, sino soporte gerencial. Entonces, o sistemas de información gerencial también se conoce. Entonces, pues el gerente es la persona encargada de la planeación y el control dentro de la empresa y de la toma de las decisiones. Entonces, pues la junta directiva pronosticó o proyectó, no sé, aumentar un 20% las ventas del próximo año. Entonces, le llega esa información al gerente. Listo, mijo, vea, necesitamos aumentar o incrementar las ventas del próximo año en un 20%. Ya hicimos las simulaciones, las proyecciones y sí podemos, sí nos podemos dar nos podemos permitir ese lujo, por decirlo así, o sí podemos plantear o proyectar esa meta. Entonces, encárguese de hacer los ajustes pertinentes y entonces él tiene que planear, entonces controlar y tomar decisiones de. Entonces, el gerente, estas son las tareas básicas o fundamentales del personaje y entonces también para él hacer este tipo de tareas, pues encontrará o hoy en día tiene diferentes aplicaciones de software que le permiten agilizar o realizar de una forma más eh, dinámica ese tipo de tareas o de actividades. Entonces, por acá nos dicen que el sistema de información estará en manos de los gerentes de las organizaciones, quienes pueden tomar de él informes especiales, acceso a líneas de desempeño real, históricos de informes pasados, que valdría la pena retomar para realizar análisis comparativos. Estos sistemas de información gerencial resumen operaciones básicas de la compañía. Pueden mostrar un informe, generan informes y todo, no sé qué. Entonces, si nos retomamos, por ejemplo, al ejercicio de la segunda actividad de evaluación, pues entonces decía ya que el gerente podría en cualquier momento o en cualquier momento o en cualquier instante poder generar un cuadro o un reporte o no sé qué dentro de ese ejercicio. Entonces, pues de eso es lo que me hablan acá sobre reportes y no sé qué más cosas. Entonces, acá aparece también un cuadrito donde me habla o me hace un ejemplito. Entonces, los datos de entrada o la información de ingreso a este tipo de sistemas, entonces me dicen que datos resumidos, por ejemplo, de transacciones organizados en modelos simples. Se procesan informes de rutina, modelos simples, análisis de bajo nivel, para ser muy concreto y muy exactos. La salida de este podría ser, en este ejemplo, un informe resumido, una tabla, un gráfico, no sé qué. Y pues esto lo manejan los gerentes de nivel intermedio, de nivel medio. Arriba en el primer escalón, pues podemos encontrar el gerente general, allá en los directivos. Y digamos que aquí tenemos gerentes regionales, por decir algo. Si vamos a manejar una empresa que tiene una estructura grande, entonces, digamos que tiene una gerencia general y por cada zona o por cada región del país vamos a tener unos gerentes regionales. Entonces, aquí vamos a tener esta segunda escala o esta segunda estructura dentro de mi sistema de información. Entonces, acá aparece en la guía un ejemplito, por ejemplo, de una empresa de computadores o equipos de cómputo, donde se generan unos cuadros o unos reportes de venta, por ejemplo, por regiones. Entonces, el gerente tiene el acceso a este tipo de información y está en la capacidad de generar este tipo de reportes o de cuadros. Por ejemplo, aquí hace referencia a un computador portátil marca Compaq que se analizó en la región norte del país, todas las tiendas o almacenes de la parte norte del país.
y acá está el total de las ventas de ese. Eh, para la zona occidente, entonces se analizó el portátil Hewlett Packard no sé qué, y acá están las ventas de lo mismo para la zona oriente, el mismo portátil y las cifras de ventas. Entonces ya con esa información podríamos generar un comparativo, mirar qué es lo que pasa, cuál es la zona que más se está vendiendo, cuál es la que menos está vendiendo, y entrar a mirar qué es lo que está pasando, por qué cayeron las ventas en la zona oriente o por qué aumentaron en la zona occidente, o lo que sea. Entonces, pues un cuadrito como este que se me presenta aquí se puede hacer fácilmente con Excel, ¿no? Manejando todas las dinámicas. Entonces, pues realmente cualquiera de las niveles o estructuras de la empresa siempre podría utilizar Excel, casi siempre. Porque a nivel de proyección de ventas o pronósticos de ventas o de simulaciones de modelos, regresión lineal y todo ese tipo de cosas, cadenas de Markov, todo eso lo podemos hacer con Excel. Entonces, realmente esa aplicación podría nombrarla como ejemplo y aplicarla en cada uno de los niveles, en cada uno de los niveles jerárquicos de la empresa. Pues cada uno con un enfoque diferente, ¿no? Mientras que el auxiliar contable solo va a registrar la fecha, el código, la factura, no sé qué, y el valor. Acá arriba ya se está sacando consolidado, se está sacando gráficas, se está sacando tablas. Bueno, vamos al siguiente nivel, al siguiente eslabón en la estructura, se llama el sistema de procesamiento de datos. Estamos en el nivel donde están los ingenieros, donde están los analistas de bases de datos y ese tipo de cosas. Aquí nos dicen que estos son sistemas esenciales en la empresa, prestan el servicio a toda la parte operativa de la organización, se encargan de recoger y clasificar los datos y convertirlos en información útil. Ojo, una cosa es tener un montón de datos y otra cosa es hacer este proceso, coger todos esos datos y convertirlos en información útil. Entonces, cuando yo ya cojo un bloque de datos y los meto en una base de datos y los organizo, los caracterizo, los relaciono con otras bases de datos, bueno, se convierten en información útil, información que yo puedo cruzar, datos que yo puedo comparar, contrastar, que yo puedo totalizar, bueno, un montón de cosas. Entonces, una cosa es tener un montón de datos ahí sueltos y otra cosa es tener ya información útil como tal para la empresa. Entonces, en esta escala o en este piso o en esta etapa jerárquica es donde nos encargamos de esta tarea. Entonces, esa información útil pues va a servir de entrada a los demás sistemas de organización empresarial, los que hablábamos ahí arriba. Entonces aquí nos encargamos del registro de las transacciones diarias o que son funciones esenciales del negocio. Por poner ejemplo, una matrícula, una apertura de una nueva cuenta, movimientos de nuestro inventario, movimiento de la cartera, facturación, entre otros. Aquí nos dicen que el manejo de estas diferentes transacciones convierten a este sistema en la columna vertebral. Ojo, si esta funciona mal o si la información que se produce aquí está errónea, de ahí para arriba todo está mal. Entonces tengan mucho cuidado, acá es muy delicado este pedacito, porque acá es donde hacemos como el vínculo de lo de abajo con lo de arriba. Esta es como la parte intermedia, es la columna vertebral, nos dicen que es el sistema de acá, ya que a través de él se realizan los procesos como liquidaciones, transferencias, pagos, bueno, transacciones contables. Aquí colocan algunos ejemplos de todo lo que se hace desde este nivel. Entonces, tengan en cuenta que aquí se reciben los datos, se organizan y los se convierten en información, información que va a nutrir los sistemas que están por encima y que van a desarrollar una serie de tareas básicas para el funcionamiento de la empresa, de la compañía. Entonces, por ejemplo, desde el software contable, entonces debe de haber todo eso de las transacciones, de los pagos, no sé, un estado de pérdida y ganancia, un balance general o no sé qué más. Por acá, liquidaciones de impuestos, digamos que vamos a pagar los impuestos de este año o digamos que vamos a liquidar a nuestros empleados, se les venció el contrato, entonces vamos a liquidarlos. Entonces, desde aquí aparecen aplicaciones que me permiten hacer ese tipo de trabajo. Entonces, liquidarle al empleado sus prestaciones, sus garantías y no sé qué más, entre otras cosas más, ¿no? Acá aparece entonces el cuadrito de ejemplo. Entonces, aquí me dicen que como entrada podemos tener especificaciones del diseño de la base de datos, de la bodega, entonces del inventario, bases de conocimiento. Por acá dice que en las tareas de procesamiento podemos generar modelos, simulaciones, transacciones, eventos, actualizaciones, generación de listados, bueno, fusionar o mezclar datos de una parte con otros, no sé, hacer cruce de información. Las salidas podemos encontrar modelos, gráficos, listados, informes.
detallados o resumidos, consultas a la base de datos, cosas como esa. Y por acá nos dicen quiénes son los usuarios normales o habituales en este nivel. Entonces, trabajadores del conocimiento y de los datos, pues básicamente el manejador de base de datos, el ingeniero de sistemas, ese tipo de personajes. Desde el punto de vista informático y desde los no informáticos, pues aquí vuelven y caen todos los de arriba, el gerente, la junta directiva, los profesionales de, no sé, los jefes de departamento, personal técnico, personal de operaciones, supervisores, ¿no? Todos esos personajes que están ahí en un nivel intermedio. Y por último, ya me va a cortar el tiempo por acá para que terminemos por hoy. El último bloque entonces hace referencia, bueno, este es uno adicional o anexo al anterior que permite tomar decisiones, un sistema de apoyo a las decisiones, pero pues, este es muy similar a los anteriores. Miremos el último, el de los operarios, que ya con eso terminamos, porque ya me quedan 2 minutos y me va a cortar por acá. Entonces, el último nivel, el último nivel, la última escala, el que está más abajo en la estructura jerárquica, entonces se denomina sistema de automatización de oficina y entonces nos dicen que estos sistemas tienen como función principal auxiliar a los trabajadores de datos, que normalmente están bajo los usuarios que tienen niveles de educación menos formal. Y su función principal es la utilización de la información ya creada. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, a los digitadores, al digitador, a las secretarias, a los auxiliares, al señor o la señorita de archivo. Gerentes cuyo trabajo consiste simplemente en distribuir información ya procesada, que no tienen que tomar decisiones. Entonces también los podríamos encontrar ahí. La función principal de estos trabajadores es la comunicación con los clientes, los proveedores y las demás organizaciones. Entonces, estos son los que ingresan como tal los datos en el nivel. Y ahorita se organizaban esos datos y se convertían en información. Y más arriba se utilizaba esa información para tomar decisiones, para planear. Entonces, por acá, pues nos dicen que manejan y administran documentos, para ello utilizan procesadores de texto, digitalización de imágenes, bueno, manejo de agendas, correo electrónico, chats, foros, WhatsApp y bueno, todo ese tipo de cosas. Manejan gráficos a través de la digitalización de documentos y no sé qué. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, procesadores de texto, podemos encontrar el servicio de correo electrónico, podemos encontrar Excel en su nivel más básico, simplemente para ingresar datos o información. Y ese es el último nivel. Aquí ya sobre el final aparece una actividad, como les digo, esa no la vamos a hacer. Simplemente era para que tuvieran una visión general de este tipo de sistemas de información que a nivel empresarial se utilizan y que se amarran o se ligan muy bien al ejercicio que estábamos planteando de evaluación. Bueno, ya me va a cortar por aquí, muchachos, entonces me voy despidiendo. Que tengan feliz noche. Nos veremos la próxima. Esta semana pues no tienen actividad. La próxima arrancamos con pensamiento sistémico y vamos a leer un poquitico. Entonces, que tengan feliz noche, muchachos, que descansen. Igualmente. No, Luego, profe.